Mario, 67 años cumple el club y vos tenés una historia en la última etapa importante porque fuiste el primer coordinador de inferiores que tuvo la institución y además ¿quién va a quitarte ese pergamino, ¿no?, de haber conseguido el ascenso en el 2003 con puntaje ideal, no habiendo ni siquiera empatado un partido? Sí, la verdad que bueno, cada vez que vengo, que estoy por Santa Fe, es muy difícil de estar distante de Ciclón Racing por todo lo que dijiste. Recién casualmente, bueno, hablando con Martín, Agustín, Marcelo, que gente muy allegada a mí, recordábamos todos los momentos que vivimos, y no solamente con la primera división, sino cuando empecé a trabajar con las divisiones inferiores. En aquella época era la categoría 85 y la categoría 88, que también habíamos salido campeones. Bueno, mucha gente que fueron muy importantes en mi vida, porque como fue la base de que yo fui sembrando para ser entrenador. Así que estuve el año pasado cuando se inauguraron las luces, me acuerdo se jugó un partido amistoso, el anteaño pasado, perdón. Y bueno, estar ahora otra vez para mí y más ahora que estoy sin trabajo, que puedo, si puedo venir a ver los entrenamientos, venir a ver jugar al equipo, así que la verdad que estoy muy contento. En todo ámbito laboral, ¿no?, siempre hay un despegue, y vos recién marcabas que Ciclón fue el tuyo. Sí, por empezar fue el club que confió en mí en darme la posibilidad de trabajar. En aquella época estábamos con Ricardo Val y con Juanjo Ferrer, de empezar a trabajar con los más chicos. Y bueno, y después el hecho de la primera, que a mí me parecía también un poco difícil porque estaba más acostumbrado a trabajar con juveniles, y bueno, el desafío fue bueno, con Marcelo Avaro, vuelvo a insistir. Por eso uno, me parece que lo mejor que tiene que hacer uno es recordar y ser agradecido. Por eso estoy en este momento y en este tiempo que voy a estar en Santa Fe voy a estar cercano al club, si Dios quiere. Aquel 2003, digo, para hacer un poco de historia de un torneo durísimo, que pelearon con Newell's en los dos torneos y que tuvo un sabor especial, ¿no?, porque 24 partidos creo que tuvo, porque fue un poco más reducido, los 24 lo ganaron. Sí, la verdad que hicimos una campaña, pero ya cuando la campaña fue muy buena, obviamente por la estadística, pero ya cuando arrancamos la pretemporada se veía, uno cuando va armando el grupo, cuando ve entrenar a los jugadores. Me acuerdo que en esa época arrancamos la pretemporada en enero y entrenábamos a las 3 de la tarde en la Costanera y nos decían que estábamos locos. Y bueno, y se fue armando una mística, el equipo tuvo una gran identidad futbolística, era un equipo que atacaba mucho, muy agresivo. Y bueno, y sostener 24 partidos invictos sin perder, yendo a jugar a canchas muy difíciles como Newell's en su momento, Peñalosa, Nacional. Tengo muchas anécdotas, la verdad, que me pongo a pensar, así que fue histórico. Y los jugadores, yo se lo decía a Agustín y a Martín cuando hablábamos, que aparte de haber hecho una gran campaña, después los jugadores que participaron de ese equipo, algunos tuvieron posibilidades de ir a Colón, otros tuvieron posibilidad de jugar en otros lugares, como que también le dimos posibilidad de que los pibes se proyecten. Y bueno, me parece que eso fue también una herramienta muy importante. Yo recuerdo el equipo se estaba armando y había una figura saliente, porque ya venía jugando años anteriores, que era el Facu Jara, que justo se rompe el ligamento en ese torneo. Sí. Y bueno, y termina jugando los últimos partidos, me parece, el Facu. Se recupera en el ASI, se rompen los cruzados en la pretemporada y termina jugando los últimos 2 o 3 partidos. Mirá, que es lo que obviamente arranqué con ello y lo utilizo hasta el día de hoy en el equipo donde me toque jugar, donde me toque dirigir, perdón, es conformar un buen grupo y que todos sepan que el que está mejor juega. Y me parece que en esa época también teníamos jugadores que por ahí estaban en el banco y que cualquier otro equipo jugarían y no jugaban y por ahí entraban, así que se había armado una buena competencia. Y de los que todavía permanecen en el ámbito profesional, el Perro Pereira, ¿no? El Perro Pereira, Charavillo, me parece que también está en el ámbito profesional.
Pero bueno, hubo jugadores estaba Barrio Nuevo, son esos jugadores que vos decís, ahora que yo estoy metido más de lleno en el profesionalismo y te acordás de esos jugadores, vos decís, tal vez en este momento agarrarlos ahora y a ese equipo, y yo te digo la verdad, con ese equipo le jugaría a cualquiera, me entraría en un argentino, no sé, compraría una plaza en el argentino y jugaría con ese equipo, porque el equipo desde el arquero que era Franco, Mario Piliacampo, bueno, la verdad que teníamos un equipazo. Hay una persona que, a propósito, te voy a hacer esta pregunta porque va a escuchar la entrevista y a ver si viste que tengo razón, porque durante muchos años chapeó que gracias a su gol permanecieron con puntaje ideal y fue el gol de Virolo en cancha de Newell's. Ah, sí, sí. Bueno, Leandro arrancó trabajando en el cuerpo técnico y en un momento necesitábamos un jugador ahí de marcador central, no se podían incorporar jugadores y bueno, lo utilizamos y sí, es cierto, hizo el gol de cabeza así en el arco de aquel lado, me acuerdo, patente, sí. Y bueno, también con Leandro también fue una persona muy importante en mi inicio y acá en Ciclón Racing. Bueno, y hay otro amor que siempre, me imagino, lo seguí de cerca, que es Colón. ¿Cómo has vivido este ascenso, este retorno a primera? Mirá, la verdad que el descenso lo viví muy mal porque estaba lejos y bueno, Diego es mi amigo, Diego Cela, y que le haya pasado, y con muchos jugadores que uno ha convivido prácticamente durante 10 años. Y el ascenso fue muy especial porque yo competía dirigiendo un equipo que competía directamente con Colón, y me acuerdo que el día que asciende Colón, mi hijo estaba en la cancha de Colón y en el vestuario de Colón, festejando porque obviamente es hincha de Colón, y nosotros estábamos llorando en la cancha de Aldo Civi, que habíamos perdido con Aldo Civi 2-0 y teníamos que jugar una liguilla, un triangular con Aldo Civi y con Chicago, así que lo de Colón es como se dice, es un sentimiento y obviamente hasta una cuestión familiar, somos todos hinchas del club y estoy muy contento. Hablé con Javier en estos días, con Javier López, he dejado muchos amigos ahí en el club, así que tengo un gran recuerdo del club. ¿Y ya, digamos, digeriste lo que fue no haber conseguido el ascenso con Gimnasia? Es muy complicado. Hoy justamente hablaba con un jugador que tuve ahí en Gimnasia que me preguntaba qué iba a hacer yo. Bueno, yo ya la decisión la tenía tomada, si no ascendíamos no pensaba seguir. Son esas cosas que pasan en el fútbol, que a veces porque tenés tantas chances de ascender y durante tantos partidos que si ganábamos prácticamente ascendíamos, y quedarnos con las manos vacías fue un gran golpe en una ciudad que me parece que Jujuy se merece tener al equipo en primera división. Bueno, vos estuviste en Jujuy, tal vez no es una ciudad muy futbolera, pero es un lugar donde se puede desarrollar un trabajo de divisiones inferiores, que obviamente no sé, la idea nuestra era desarrollarlo, no lo pudimos hacer porque la idea era si continuábamos lo íbamos a hacer, así que obviamente tal vez lo puedo superar mucho más rápido porque estoy acá en Santa Fe, estoy a 1500 kilómetros, si estaría en Jujuy estaría más complicado porque el golpe fue duro. Te lo tengo que preguntar porque yo lo analicé aquí en micrófono y vos estabas lejos y no lo habrás escuchado seguramente, pero a mí me hacía ruido que quizás jugadores que vos tuviste en Colón y quién sabe por qué no decidiste apostar por ellos, después los terminás llevando a Gimnasia, como el Facu Callejo, como el Papu Argüello, por ponerte algunos ejemplos. Digo, ¿por qué acá en Colón no les pudiste dar la confianza que sí le diste en Gimnasia? Por empezar, la primera etapa mía en Colón, que fue en el 2011, nosotros hicimos jugar a muchos jugadores, a Graciani, que eran categoría 90, 91, 92, a Graciani, a Luque, a Muni, a Lario lo hice debutar, yo me acuerdo, en cancha de All Boy. Y después la segunda etapa me parece que la situación institucional y deportiva era muy mala y me parecía que no eran los jugadores indicados para jugar en ese momento, pero si hay alguien que más ha apostado a jugadores del club, me parece, más allá que después los otros técnicos le pueden haber dado continuidad, me parece que he sido yo con Marco Fernández, con el Cabezón Castillo, con Saín,
con Meli cuando no juega, que retomamos el equipo con Javier López, que lo empezamos a hacer jugar. Yo te vuelvo a repetir, más allá que uno desde un micrófono con mayor tranquilidad puede analizar las cosas desde otro lugar, yo tengo una gran tranquilidad que el grupo de trabajo que estuvimos en ese momento y que hay muchos que continúan hoy en día, hemos hecho un trabajo para que los jugadores jueguen en primera división y hay que ver los momentos en que pueden jugar, en los momentos que no pueden jugar. Yo que me fui a otro club y puse jugadores de divisiones inferiores en Jujuy, pusimos 3 jugadores de divisiones inferiores que le dimos continuidad. Jugar en Colón no es fácil, pero no es fácil para ningún jugador, ni para los jugadores de divisiones inferiores, ni para los jugadores de plantel profesional. Hay que tener una gran convicción, nosotros en un momento la tuvimos, después los chicos crecieron, se sostuvieron, otros no tanto, pero yo te vuelvo a repetir, una gran tranquilidad y un gran recuerdo del trabajo que hicimos en el club. Como entrenador de Primera de Colón tenés la cara y la seca, ¿no? Una de las mejores campañas en Primera y como contrapartida, más allá del descuento de puntos en el cual estuviste totalmente ajeno, también una cosecha muy escasa. ¿Para vos se cerró el capítulo Colón o tenés ganas de volver en algún momento y demostrar que podés ser capaz, por lo menos, de repetir la primera campaña, aquella de más de 30 puntos? Nosotros en la primera campaña que hicimos 31 puntos, bueno, obviamente la única situación en contra e incómoda que tuvimos fue el clásico, que lo perdimos y que fue lamentable, pero después, bueno, hicimos una buena campaña, ahí nosotros le dimos continuidad a Luca, a Graciani, y después lo del segundo torneo, a mí mucha gente me lo pregunta, amigos, familiares, la gente de Jujuy misma me preguntaban cómo, y a mí me parecía que, lo hablábamos con Javier López, no podíamos sacarle el pecho de dirigir el equipo en la condición que estaba. Analizar esa situación desde lo deportivo me parece que sería injusto para todos, para los jugadores y para nosotros, porque las condiciones laborales eran muy malas y las condiciones institucionales eran muy malas. Pero me hubiese quedado peor si hubiese salido a la luz que me ofrecieron dirigir y que yo no haya dicho que no, que lo que pasó. Me quedo con la tranquilidad que le puse el pecho a las balas, con Javier, con Calou, asumimos la responsabilidad, sabíamos que era difícil, fue muy difícil, porque tal vez se saben muy poco de lo que pasó, pero estoy muy tranquilo, gracias a Dios. ¿Tenés ganas de volver? Colón es un sentimiento. Pero no dirigí primera división, no dirigiría más primera división. ¿Alguna oferta ahora? Algo, de afuera, de acá del país no. Gracias. Gracias.